Transporte de masa en lecho empacado y lecho fluidizado. Los lechos empacados y fluidizados son usados a menudo en la industria en operaciones tales como la absorción, cambio iónico, cromatografía y demás operaciones. A pesar de las diversas investigaciones enfocadas al coeficiente de transferencia y la correlación de datos, la gran dificultad experimental ha evitado un acuerdo entre las diversas investigaciones. Una de las pocas correlaciones encontradas es con respecto al factor J de transferencia de masa, como se verá en la siguiente ecuación. Este factor se relaciona con el número de Reynolds del flujo que pasa por la superficie del lecho, por lo que el diámetro usado es el diámetro de las esferas del lecho y la velocidad es la superficial en el lecho, como se ve en la siguiente fórmula. Pero sin embargo, esta ecuación falla al tomar en cuenta la fracción del vacío del lecho, lo cual corresponde al espacio libre del lecho. Para ello se han demostrado nuevas correlaciones, que se verán a continuación, donde epsilon representa la fracción del vacío y el Reynolds se calcula tomando en cuenta el diámetro de las esferas y la velocidad superficial de masa del fluido. Finalmente, para el lecho fluidizado, tanto líquido como gaseoso, se utiliza la siguiente ecuación que se verá a continuación. Hola, mi nombre es Eric Limones y yo les voy a explicar sobre la transferencia de masa de gas líquido en un tanque de agitación. Este tipo de transferencia lo podemos observar en procesos como la aireación, donde un componente A de la fase gaseosa se transfiere a un líquido del tanque, con el detalle de que, dado a la agitación del tanque, las burbujas del gas se rompen y se dispersan por el líquido. Por lo tanto, ya no es posible medir el área de la interfase ni el coeficiente de transferencia de masa. Debido a ello, para tanques de agitación, el coeficiente de transferencia de masa se lo reporta como un coeficiente de capacidad, el cual es el producto del coeficiente de transferencia de masa y el parámetro A, donde A se define como el área de la interfase por el volumen del líquido, como podemos observar en la siguiente fórmula. De esta forma, podemos expresar la tasa de transferencia de A en términos del coeficiente de capacidad, como podemos observar en esta otra fórmula. Diversos estudios revelan que para el caso del oxígeno, su coeficiente de capacidad está relacionado con la potencia de entrada del tanque de agitación por unidad de volumen, como podemos observar en la siguiente fórmula, la cual aplica para volúmenes menores a 2.6 metros cúbicos y una potencia por unidad de volumen que sea inferior a los 10.000 watts por metro cúbico. Mientras que la segunda fórmula que podemos observar aquí es aplicable para volúmenes que son inferiores a 4.4 metros cúbicos y una potencia por unidad de volumen que va desde los 500 a los 10.000 watts por metro cúbico. La potencia por unidad de volumen es una función muy compleja que depende de diferentes variables, tales como la rotación de las aspas, la geometría, la viscosidad del líquido, entre otras. Para el caso de un tanque no aireado, sin formación de vórtices y en un fluido newtoniano, se encuentra que la correlación entre el número de la potencia y Reynolds está descrita por la siguiente gráfica, donde el número de la potencia se define como la potencia de entrada de agitación dentro del tanque dividido por el producto de la densidad por el cubo de la velocidad angular de las aspas y por el diámetro de las aspas elevado a la quinta, mientras que el Reynolds se define como el cuadrado del diámetro de las aspas por la velocidad angular de las mismas y por la densidad del fluido, todo eso dividido para la viscosidad del fluido. Y en el caso de un tanque con aeración, se define por la siguiente fórmula, donde el nuevo término QG se refiere al flujo volumétrico del gas y dt se refiere al diámetro del tanque. Muchas gracias por su atención y espero que esta explicación haya sido de ayuda.